Sabes, solía pensar que ser un buen esposo significaba mantener la paz, escuchar, apoyar, mantener la calma cuando ella no podía. Eso era lo que yo creía que era el amor. Y por un tiempo, funcionó. O al menos, eso creía, cuando conocí a Meera, era como un rayo en un vaso, salvaje, aguda, embriagadora. No entraba en una habitación sin más, la tomaba. Tenía opiniones sobre todo, política, libros, muebles, comida, y las expresaba con un tono que te hacía sentir estúpido por siquiera considerar otra cosa, pero no me importaba. Me gustaba lo fuerte que era, que no necesitara a nadie. Pensé que tal vez solo necesitaba a alguien seguro. Así que me propuse ser eso, su refugio, su equilibrio. Si ella era fuego, yo sería agua, tranquila, silenciosa, firme, y al principio, pareció gustarle. Sonreía después de sus largos discursos y apoyaba la cabeza en mi hombro. Eres la única que me entiende, decía. Le creí. Dios, le creí, le preparaba el desayuno los fines de semana, huevos como a ella le gustaban, aguacate en rodajas finas. Cancelaba planes con mis amigos si tenía un mal día. Incluso la dejé elegir el nombre de nuestro perro, aunque yo quería algo sencillo como Max. Lo llamó Ozymandias. Porque el poder merece un nombre, dijo con una sonrisa, en retrospectiva, eso debería haber sido una señal de alerta. Pero pensé que era solo su personalidad, un poco dominante, un poco teatral, lo que no me di cuenta fue que no buscaba una pareja. Buscaba a alguien con quien arrodillarse, dicen que el control no siempre llega con un puño. A veces, es una mano lenta sobre el hombro, que te gira suavemente en una dirección que no elegiste, pero ahora tienes que caminar. Al principio, era pequeño. No te pongas la camisa gris, Evan. Ese color te hace ver descolorido, dijo un día mientras estábamos de compras. Me encogí de hombros. Es cómodo, Meera puso los ojos en blanco y levantó una camisa azul marino. Prueba esto. Créeme, es más imponente, no me lo pidió. Me la entregó como si ya hubiera tomado una decisión. Me la puse esa noche, luego vino la comida. Meera estaba en plena dieta sana, sin azúcares procesados, sin carne roja, sin lácteos. Lo que significaba que yo también, una mañana, preparé panqueques como antes, con chispas de chocolate, como me gustan. Entró en la cocina, se detuvo en la puerta y se quedó mirándome fijamente. ¿De verdad vas a comer esa porquería?, preguntó. No enfadada, solo decepcionada, dudé. Solo son panqueques, negó con la cabeza. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Pero no esperes que te bese después, se dio la vuelta y se fue, tiré el plato, no me sentía como si hubiera perdido. Parecía una muestra de consideración, así empezaba siempre. Nunca gritaba, nunca exigía. Sugería, con la suficiente intensidad como para hacerme sentir que si no estaba de acuerdo, me convertiría en el malo, y yo no quería ser el malo. Nunca, así que la dejé pintar mi oficina sin pedírselo. Dijo que las paredes beige le quitaban la creatividad al pasar por la puerta, se deshizo de mi consola de videojuegos y se la dio a su sobrino. Porque ya ni siquiera juegas. Y los hombres adultos necesitan mejores aficiones, empezó a rechazar invitaciones de mis amigos incluso antes de que los viera. La fiesta de inauguración de Jason, pregunté una vez, sorprendido, Meera respondió, ya recogiéndose el pelo en un moño, cariño, no aguanto otra noche con él, intentando ser más alfa que todos. Y la voz de su novia me da urticaria. Dije, nos vamos. Haremos algo solo nosotros. Mejor, ¿no? Mejor. Siempre mejor, hasta que un día, intenté quedar con ellos de todos modos. Evan, ¿en serio los estás priorizando sobre el tiempo de calidad conmigo?, preguntó. No, solo no me di cuenta de que te aburría tanto, me interrumpió con la voz apagada, me quedé en casa esa noche, ese fue el momento en que supe que Meera no necesitaba cadenas para mantenerme donde ella quería. Solo culpa, maldita sea, era fácil encadenarme, no quería ir esa noche. Acabábamos de pasar una semana tensa. Estaba irritada con el fontanero por no aparecer, y de alguna manera, eso también se convirtió en mi culpa, me ofrecía llamar a la empresa.
Me dijo que no me molestara, dije que arreglaría la tubería yo mismo. Puso los ojos en blanco, como si le hubiera sugerido hacer malabarismos con motosierras. Así que cuando me dijo que Dani iba a dar una cena, pequeña, íntima, solo de amigos, dudé. Meera se giró hacia mí mientras se ponía los pendientes, a mitad de su copa de vino. «Ay, no empieces», dijo, al ver mi expresión. «Será divertido». Intenta no darle demasiadas vueltas a todo por una vez, no discutí. Ya nunca lo hacía. El apartamento de Dani parecía sacado de un catálogo, todo mármol frío, iluminación tenue y taburetes de bar que se veían bien pero te daban dolor de espalda. Meera encajaba a la perfección. Abrazaba a la gente como una celebridad que regresa de una gira mundial. Se reía más fuerte de lo habitual, pero no de forma molesta, solo lo suficiente para atraer todas las miradas. La seguí como una educada ocurrencia de último momento. Nos sentaron alrededor de una mesa larga con sillas desparejadas y botellas de vino colocadas cada medio metro. Meera se sentó en el centro, no en la cabecera, sino en el centro, donde se cruzaban todas las conversaciones. Me senté a su lado, con las manos juntas como un colegial. Las conversaciones se difuminaban: política, viajes, criptomonedas. Meera era animada, ingeniosa, dominante. Corregía a la gente a mitad de frase, los desafiaba con picardía y siempre, siempre, tenía la última palabra. Entonces alguien, creo que el novio de Dani, Tyler, se giró hacia mí y me preguntó: «Evan, ¿qué te gusta? ¿Trabajo? ¿Aficiones? ¿Algo emocionante?» Sonreí, intentando sonar despreocupada. «Estoy en finanzas corporativas. Nivel medio. Principalmente relaciones con clientes y proyecciones trimestrales». «No es emocionante», pero Meera me interrumpió. «Estable», dijo, con una sonrisa fugaz. «Eso dice Evan. Lleva 3 años en nivel medio». Hubo una pausa. Una risita. Intenté reírme también, pero se me atascó en la garganta. «¿Sigues esperando ese ascenso?», bromeó alguien. «Supongo que no he sido lo suficientemente insistente», dije con ligereza. Fue entonces cuando Meera se recostó en su silla, con la copa de vino colgando de sus dedos como un arma. «Se estresa sacando la basura cuando gotea. No es un macho alfa», risas, «no del tipo cruel. Peor aún, del tipo inofensivo y sin esfuerzo. Del tipo que finge que lo dicho no es devastador». Me quedé paralizado, la miré, y sonreía, no con malicia, solo entretenida, como si yo fuera un detalle curioso en su vida. Bajé la vista hacia mi plato. La comida sabía a cartón. De camino a casa, el silencio llenó el coche como humo. «Finalmente», pregunté, con la voz apenas por encima del zumbido del motor, «¿por qué dijiste eso ahí atrás?». No respondió de inmediato. Entonces, «Dios mío, Evan». Fue gracioso. Era una broma. La gente se ríe. Se llama socializar. Inténtalo alguna vez. «Es que, me sentí como si fuera el chiste», dije. Se burló, mirando por la ventana. «Siempre sientes algo. Estás tan sensible últimamente. Es agotador». Esa palabra, agotador, no hiriente. No sorprendida. No arrepentida, solo harta de mí. Miré su perfil, su maquillaje perfecto, la forma en que ni siquiera se inmutó. No estaba enfadada. No estaba avergonzada. Era indiferente. Fue entonces cuando lo comprendí. Ya no me veía como un hombre, me veía como un personaje secundario, confiable, silencioso, aburrido. Los muebles de la habitación. Y empezaba a resentirse incluso por eso. Empezó con una mirada. No fue una pelea. No fue una discusión. Solo esa mirada que me dirigió cuando la abracé una noche en la cama, cansada, insegura, esperando sentir incluso el más mínimo atisbo de cercanía. Puse mi mano suavemente en su cintura. Nada urgente, nada más que contacto. Solo conexión. Se apartó, no con brusquedad, sino deliberadamente. Luego suspiró, largo y seco. «No», dijo, silencioso, pero definitivo. Me quedé paralizado. Mi mano flotó un segundo, luego lentamente volvió a caer a mi costado. Me quedé allí tumbado, mirando al techo, completamente despierto, mientras ella se giraba de lado, de espaldas a mí como una pared.
El silencio en la habitación era más denso que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Después de esa noche, algo cambió, dejé de iniciar nada, dejé incluso de intentar acercarme a ella, a menos que ella diera el primer paso. Cosa que nunca hizo, no dijo nada, no dije nada. Pero la distancia crecía, como moho en los rincones de una habitación que finges no ver. Al principio, me dije que era estrés, trabajo, hormonas, agotamiento, cualquier cosa menos lo que temía que fuera, rechazo, tranquilo, casual, rechazo habitual. Una mañana, lo saqué a colación, estábamos en la cocina. Ella estaba haciendo café, mirando su teléfono. Yo estaba allí de pie, sosteniendo mi taza como un idiota. ¿Podemos hablar de nosotros?, pregunté con cautela, no levantó la vista. Siento que hay un muro entre nosotros. Intenté acercarme y te cerraste. No sé qué estoy haciendo mal, finalmente me miró, cansada, impaciente. ¿Por qué siempre tienes que darle importancia a todo? Punto. No intento dramatizar, dije. Simplemente siento que ya no sé cómo llegar a ti. Puso los ojos en blanco. Así que no me apetece que me toquen a todas horas. ¿De repente soy la mala? No. Pero soy tu marido, me era. No debería sentirme como un extraño durmiendo a tu lado. Eso me hizo reír. Seca. Hueca. Te comportas como si el cariño fuera una casilla en tu lista de cosas por hacer. Como si no te tranquilizo constantemente, te fueras a desplomar. Solo quiero sentirme cerca de mi esposa. Entonces se giró completamente hacia mí, con los brazos cruzados. Entonces, quizá deberías actuar como un hombre y dejar de quejarte. Ni siquiera supe qué decir a eso. Más tarde esa semana, volvió a casa de una clase de gimnasia, radiante con esa energía post-entrenamiento, sonrojada y segura. Pasó junto a mí en camiseta de tirantes y leggings como si yo no existiera. Lo intenté de nuevo. Dije que estaba hermosa. Intenté bromear. Tocar su mano suavemente, se apartó de nuevo. Tienes que dejar de necesitarte. Es realmente desagradable. Necesidad, esa palabra se me pegó el resto de la noche como una etiqueta en la piel que no podía despegar. Al final, simplemente me di por vencido, dejé de intentar estar cerca de ella de cualquier manera que no fuera práctica. Hablábamos de la compra, de las facturas, del cumpleaños de su sobrina. Nunca de nosotras, no se quejaba. De hecho, parecía más relajada cuando dejé de pedirle nada, no se ofrecía, pero me sentía como un fantasma paseando por mi propia casa, seguía durmiendo en la misma cama, seguía comiendo mi comida, seguía sonriendo educadamente cuando había amigos. Pero lo que fuera que existía entre nosotras, cualquier conexión que tuviéramos, se había vuelto unilateral, condicional y controlada, como si viviera bajo reglas que no había aceptado, escritas en un idioma que nunca aprendí. Después de aquella noche en la cocina, dormí en el borde de la cama, no hablamos, ni siquiera de cosas sin importancia, ni de, ¿puedes traerme más leche?, ni de, ¿le diste de comer al perro? Ella simplemente estaba ahí, como un mueble que se movía a su propio ritmo. En la tercera mañana de silencio, por fin habló. He reservado una sesión, levanté la vista del café. Sesión, punto. Terapia de pareja. Viernes. 2:30, no llegues tarde, lo dijo sin mirarme, como si me estuviera avisando que venía el técnico del horno, y así, me di cuenta, no intentaba arreglar nada. Solo quería completar el último detalle antes de culparme del final. Aún así, dije, vale, porque quería creer que aún quedaba algo por salvar. La oficina estaba en silencio, plantas en los rincones, paredes color crema, esa estética neutra diseñada para no ofender a nadie. Ni demasiado calor ni demasiado frío, como el sofá en el que nos sentamos. Estaba perfecta, por supuesto. Blusa impecable, el pelo engominado hacia atrás, las uñas esmaltadas golpeando la pantalla del móvil hasta que entró la terapeuta, Karen. 40 y tantos. Serena. Profesional. Nos recibió con una calidez practicada y se sentó frente a nosotros en un sillón a juego, con la libreta ligeramente apoyada en su regazo. Entonces, dijo después de un momento, ¿qué los trae hoy? Respiré hondo, pero antes de que pudiera responder, ya estaba hablando. Estoy cansada, dijo.
Estoy agotada, en realidad, Karen asintió, con el bolígrafo listo. ¿Agotada por qué, específicamente? Punto. Cargar con todo, respondió Meera. Yo domino. Él se somete, me giré para mirarla. Eso no es, levantó una mano, sin mirarme aún. Déjame terminar, Karen asintió suavemente. Dejémosla hablar, Evan, Meera continuó, con la mirada tranquila y la voz firme, demasiado firme. Es un buen chico. Dulce. Me apoya. Pero siento que vivo con una sombra bien intencionada. No toma la iniciativa. No me desafía. Me pregunta qué ponerme, qué comprar, qué pensar. Me he convertido en su GPS emocional, volví a abrir la boca, pero no me salió nada, me sorprendió lo rápido que había convertido mi cuidado en un arma. Karen se giró hacia mí. Evan, ¿qué te parece? Tragué saliva. No sabía que me vieras así. Siempre he intentado hacerte la vida más fácil, Meera soltó una risa seca. Ese es el problema. ¿Crees que ser útil es lo mismo que estar presente? Karen arqueó una ceja. ¿Puedes darme un ejemplo de cómo se ve la ausencia? Punto. Claro, dijo Meera. Por ejemplo, los últimos meses. No me siento deseada en absoluto, ni emocional ni físicamente. Cuando lo intenta, es como si estuviera pidiendo permiso para importar. Esa me dolió profundamente, no estaba alzando la voz. No le hacía falta, su tono era quirúrgico, ensayado, como si ya hubiera ensayado toda la escena en su cabeza. Karen asintió lentamente. Evan, ¿qué opinas? Miré la alfombra en voz baja. Nunca pensé que necesitara imponerme ante la mujer que amo. Pensé que escuchar, apoyar, adaptarme, que esas cosas significaban que estaba siendo una buena pareja, no un cobarde. Hice una pausa. Y no reconozco la versión de mí que ella pinta. Nunca le he preguntado qué pensar. Me he apartado porque pensé que así le haría espacio. Porque ella siempre parecía necesitar espacio, Meera exhaló. ¿Lo ves? Está justificando. Siempre racionalizando. Siempre intentando ganar la partida en lugar de simplemente ser un hombre y tomar una postura. La miré. ¿Te refieres a alzar la voz y decirte qué hacer? ¿Eso es lo que quieres de mí? No, dijo bruscamente. Quiero que dejes de disculparte por existir. Eso fue todo. En ese momento algo se quebró. Me enderecé y la miré directamente a los ojos, sin parpadear, sin suavizar la expresión. ¿Quieres que deje de disculparme? Bien. Entonces escucha esto. No lo siento, parpadeó. Karen levantó la vista, alerta. No me arrepiento de preocuparme. No me arrepiento de intentar hacerte sentir segura. Y desde luego que no me arrepiento de no convertirme en una caricatura agresiva solo para cumplir con tu cuota de drama. Meera abrió la boca, pero no me detuve. Estuve a tu lado incluso cuando apenas me mirabas. Incluso cuando no significaba nada para ti. Te he visto desmoronarme, poco a poco, y me he dicho a mí misma que solo estaba cansada, solo estresada, solo tratando de entender las cosas, pero no. Sabías exactamente lo que hacías. Me incliné hacia adelante. No quieres un hombre. Quieres un espejo que te refleje lo brillante que eres. Cualquier cosa menos, es agotador. ¿Sabes qué es agotador, Meera? Vivir con alguien que solo te toca cuando necesita validación y luego te castiga por necesitar algo a cambio. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Meera me miró atónita. Por una vez, no tenía nada que decir. Karen finalmente habló, con calma. Es la primera vez que dices algo directamente y sin disculparte desde que empezó la sesión. Exhalé, y por primera vez en años, quizás nunca, sentí, como si no estuviera pidiendo permiso para existir. El silencio después de la sesión fue más fuerte que cualquier cosa que hubiéramos dicho dentro. Meera caminó delante de mí por el pasillo, sus tacones resonando contra el suelo laminado barato. No miró atrás. No dijo ni una palabra. Karen nos ofreció un saludo cortés al salir, con ese tono neutro que usan los terapeutas cuando saben que la sesión no solucionó nada. Simplemente lo reveló todo. Cerré la puerta con cuidado, como quien sale silenciosamente después de un funeral. En el ascensor, nos quedamos en lados opuestos.
Ella se cruzó de brazos, mirando fijamente las puertas metálicas, observé la cuenta regresiva de los pisos, quería decir algo, una parte de mí pensaba que debía decirlo, quizá incluso lo esperaba, pero no lo hice. Porque por primera vez en años, no sentí la necesidad de llenar el silencio, dejé que se quedara, dejé que sintiera lo que se siente cuando no me apresuro a hacerla sentir cómoda, salimos. La ciudad estaba iluminada. Ruidosa. La gente, haciendo sus vidas como si nada, hubiera implosionado en el tercer piso de ese edificio beige, finalmente se giró hacia mí. Entonces, dijo. ¿Te sientes mejor ahora? Su tono era monótono. Sin sarcasmo. Sin interés real. Simplemente, vacío, sostuve su mirada. No, dije. Pero me siento más despejada, parpadeó, solo una vez. Luego se ajustó la correa del bolso y asintió hacia el estacionamiento. Llevé mi propio auto. Lo sé, nos quedamos allí un segundo, la última pausa antes de un veredicto. Estaba esperando algo. Quizás para disculparme. Para suavizarme. Para deshacer lo que dije en esa habitación, pero no lo hice, solo la miré, y por primera vez, ella apartó la mirada primero, se giró y caminó hacia su coche, cada paso medido, controlado, como si todavía intentara olvidar que había perdido el control. La vi irse, sin ira, ni siquiera con tristeza, solo quietud. Entonces exhalé, me giré y empecé a caminar hacia el mío, ni más rápido, ni más lento. Solo hacia adelante. Pasaron 2 días después de la sesión, Meera no lo mencionó, actuó como si la sesión de terapia hubiera sido un pequeño contratiempo en la semana, algo que archivar como mantenimiento emocional y olvidar. Apenas dormí esa primera noche. Ni la segunda, mis pensamientos ya no corrían, eran nítidos. Concentrados, sabía lo que tenía que hacer. Y por una vez, no me lo pregunté hasta la saciedad. Al tercer día, esperé a que volviera del trabajo, entró, dejó el bolso en la silla y se quitó los tacones como siempre. El tráfico era un infierno, murmuró, dirigiéndose ya a la cocina. La seguía dentro, con el corazón latiéndome con fuerza, pero con la mente firme. Meera, dije, no se giró. Sí. Necesito decir algo. Y necesito que esta vez me escuches de verdad. Eso la hizo detenerse, miró por encima del hombro, con las cejas ligeramente arqueadas. De acuerdo, sigue, me apoyé en la encimera frente a ella, la miré fijamente a los ojos. No quiero vivir así nunca más, frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa, dije lentamente, que ya no quiero vivir en una relación donde no existo. Donde solo puedo respirar si no te quito el espacio. Se cruzó de brazos. Oh, vamos, no, dije, con firmeza, esta vez no vas a hablarme por encima. Ya dijiste lo que tenías que decir en esa habitación, ahora es mía. Se quedó callada, pero apretó la mandíbula. Estoy cansada de andar con pies de plomo. Cansada de disculparme solo por querer algo. Cansada de que me trates como si fuera un cómplice de tu ego. Respiré hondo, sin tartamudear, sin ablandarme. He pedido el divorcio. Su rostro se congeló. Por una vez, no tenía una respuesta preparada. Ni un chiste, ni un comentario sarcástico. Solo silencio, parpadeó. ¿Hablas en serio? Sí, dije. Los papeles ya están listos. Me quedaré en casa de mi hermano una temporada. Puedes quedarte con el apartamento hasta que lo arreglemos todo. Me miró como si no reconociera a la persona que estaba al otro lado del mostrador. Te escapas. No, dije. Llevo años sin hacer nada. Por fin me muevo, miró al suelo un segundo y luego volvió a mirarme. ¿Así que ya está? Asentí. Ya está, agarré la pequeña bolsa de lona que había preparado antes, que ya me esperaba junto a la puerta. Al pasar junto a ella, me detuve una última vez. Espero que algún día descubras lo que significa estar con alguien, no por encima de él, y entonces me fui. Ningún portazo. Ninguna pausa dramática. Solo el clic de la cerradura detrás de mí, y un silencio que, por una vez, se sintió como paz. Han pasado 32 días desde que salí. Los conté, no como un prisionero, sino como quien observa el cambio de estaciones, por primera vez en años, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería recordar cómo se sentía la libertad, día a día. Las primeras mañanas fueron las más difíciles, no dejaba de esperar oír sus pasos por el pasillo,
el clic de su taza sobre la encimera de mármol, el suspiro de desaprobación si ponía demasiada mantequilla en la tostada. Pero solo había silencio, y el silencio, cuando es tuyo, no es frío, es limpio. Me mudé a la habitación de invitados de mi hermano, pequeña, un poco demasiado beige, pero tenía una ventana que captaba la luz de la mañana a la perfección. Compré mis propias compras. Me senté en el sofá con mis propias listas de reproducción, me desperté sin temer a qué versión de ella me enfrentaría ese día. Es increíble lo rápido que se reinicia el sistema nervioso cuando ya no te dirigen como a un empleado en tu propia vida. Meera no ha llamado. Ni una sola vez. Me envió un breve mensaje sobre la logística legal, seco, preciso, sin emoción, tal como lo esperaba. Extrañamente, me parece bien, porque la versión de mí que ansiaba su aprobación, ya no vive aquí. El fin de semana pasado, fui de excursión por primera vez en años, solo yo, un termo de café y un tramo de bosque al que no le importaba lo pasiva o asertiva que fuera. Me senté en una roca cerca de la cima, vi salir el sol, lento y constante, y lloré, no porque la extrañara, sino porque finalmente, me extrañaba a mí mismo, el hombre que solía reír libremente, que tocaba sin pedir permiso, que no tenía miedo de hablar, ni de equivocarse, ni de simplemente existir. Sigue aquí. Un poco magullado, pero respirando.